Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren súper bien y listos para sumergirse en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí. Hoy vamos a hablar de un reencuentro, o mejor dicho, de la posibilidad de un reencuentro, que ha estado haciendo vibrar a las redes sociales y a los corazones de innumerables fans. Sí, amigos, estamos hablando de nada más y nada menos que Anne Ercel y Kerem Bürsin juntos de nuevo. Y no es una simple especulación, vamos a ir a la prueba definitiva. Este título, Anne Ercel y Kerem Bürsin juntos de nuevo, la prueba definitiva, no es casualidad. Sabemos que desde que compartieron pantalla en la exitosísima serie Senkalkam, la química entre Hande y Kerem trascendió la ficción. Se convirtieron en una de las parejas más queridas del mundo de las telenovelas turcas, y su relación, tanto dentro como fuera de cámaras, capturó la atención de millones. Por supuesto, cuando anunciaron su separación, fue un golpe para muchos. Sin embargo, la esperanza nunca muere, ¿verdad? Y en el mundo del espectáculo, las segundas oportunidades, los reencuentros inesperados, son pan de cada día. Por eso en este vídeo vamos a desgranar toda la información, todas las pistas, todas las señales que nos hacen pensar que tal vez, solo tal vez, estamos a punto de presenciar un regreso triunfal de Hande y Kerem juntos. Vamos a analizar las últimas noticias, los movimientos en sus redes sociales, las declaraciones sutiles, y sí, incluso los rumores más salvajes, para tratar de llegar a esa ansiada prueba definitiva. Prepárense porque esto se pone interesante. Antes de zambullirnos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordarles algo importantísimo. Si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den a ese botón de suscribirse que ven por ahí. Es totalmente gratis, les toma un segundo, y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, especialmente los que tratan de sus actores y actrices favoritos. Además, nos ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido de calidad. Mil gracias de antemano por su apoyo. Ahora sí vamos a empezar con el cuerpo principal de este apasionante tema. La historia de Hande Ercel y Kerem Bürsin es, como decíamos, una de esas que se quedan grabadas en la retina de los fans. Desde el primer capítulo de Senkalkam, donde interpretaron a Eda Yildiz y Serkan Bolat respectivamente, su conexión fue palpable. La audiencia se enamoró de su dinámica, de su humor, de sus miradas, de cómo sus personajes pasaban de la enemistad a un amor profundo y apasionado. Las redes sociales explotaron con fanart, teorías y, por supuesto, la esperanza de que esta química tan real se tradujera en algo más. Y vaya si se tradujo. Durante el rodaje y la emisión de la serie, los rumores de una relación entre ellos se intensificaron. Y aunque al principio intentaron mantener un perfil bajo, con el tiempo, empezaron a ser más abiertos, compartiendo momentos de su vida privada, viajando juntos, y demostrando al mundo que lo que veíamos en pantalla no era solo actuación. Se convirtieron en la pareja dorada de Turquía, y su popularidad cruzó fronteras, llegando a América Latina, Europa y Asia. Era un fenómeno. Sin embargo, como en muchas historias de amor, hubo un punto de inflexión. A mediados de 2022, las noticias sobre su ruptura empezaron a sonar con fuerza, y finalmente ambos lo confirmaron. Fue un momento triste para sus seguidores, que habían invertido tanto emocionalmente en su relación. Pero como les digo, en el mundo del entretenimiento, el adiós a veces es solo un hasta luego. Y es aquí donde entra la parte intrigante de nuestro vídeo de hoy. Las últimas semanas, o podríamos decir meses, han estado plagadas de indicios que sugieren un posible acercamiento, un posible proyecto conjunto, e incluso, para los más optimistas, una reconciliación sentimental. Vamos a desglosar estas pistas, una a una. Primero hablemos de las redes sociales. Hande y Kerem, aunque cada uno sigue su propio camino profesional y personal, a menudo dejan likes o comentarios sutiles en las publicaciones del otro. Son gestos pequeños, casi imperceptibles para alguien ajeno, pero para los fans acérrimos, son como luces intermitentes. Han habido ocasiones en las que uno ha comentado en una foto del otro, o se ha visto un me gusta de Kerem en una publicación de Hande y viceversa. Esto, aunque podría ser interpretado como una amistad cordial, para muchos es la señal de que la conexión sigue ahí, latente. Luego hemos tenido movimientos profesionales que han puesto a todos en alerta. Se rumorea, y cada vez con más fuerza, sobre la posibilidad de un nuevo proyecto cinematográfico o televisivo que los reúna. No se trataría de una secuela directa de Senkalkam, que ya tuvo su etapa de conclusión,
sino de algo nuevo, algo que aprovecharía esa chispa que ambos encienden juntos. ¿Se imaginan? Una nueva historia, nuevos personajes, pero con la misma energía que conquistó al mundo. Hay informaciones que apuntan a que algunos productores importantes han estado explorando la idea de crear un proyecto específicamente para ellos. Se dice que tanto Ande como Kerem estarían abiertos a la propuesta, siempre y cuando el guión y el concepto sean lo suficientemente atractivos. Y siendo honestos, ¿quién no querría verlos juntos de nuevo en una producción de calidad? Su poder de convocatoria es innegable. Además de estos rumores de proyectos, hemos visto algunas coincidencias interesantes. Han coincidido en eventos, aunque en ocasiones separadamente, pero el simple hecho de estar en el mismo círculo social, en la misma ciudad, alimenta las esperanzas. Y si a eso le sumamos que han sido vistos en ocasiones hablando, intercambiando saludos, la llama de la expectativa se aviva aún más. Ahora bien, ¿qué constituye la prueba definitiva? Ese es el gran interrogante. Para algunos, una declaración oficial de una relación confirmada sería la prueba definitiva. Para otros, un beso en público o una foto juntos donde la complicidad sea evidente. Para otros más, la firma de un contrato para un nuevo proyecto juntos sería la prueba irrefutable de que están trabajando de nuevo uno al lado del otro. Lo que sí es cierto es que la maquinaria de los rumores y las especulaciones está a toda marcha. Cada aparición pública, cada publicación en redes sociales, cada viaje, es analizado con lupa por los fans. Se buscan significados ocultos, se interpretan gestos, se unen puntos que a veces, quizás, son solo coincidencias. Pero, ¿y si no lo son? ¿Y si hay una estrategia detrás? En el mundo del marketing y la promoción, un reencuentro entre dos figuras tan populares como Ande y Kerem sería un golpe maestro. Imaginen el revuelo mediático, la atención de los medios, el interés del público. Sería un evento en sí mismo. También es importante considerar la perspectiva de ellos mismos. Después de una relación pública y una ruptura también comentada, es probable que sean más cautelosos a la hora de mostrar su vida privada. Si están considerando una reconciliación, o simplemente un proyecto profesional, es natural que quieran manejar la información con cuidado, para evitar la presión mediática innecesaria. Por eso, cuando hablamos de la prueba definitiva, debemos ser realistas. A veces, la prueba definitiva llega de forma inesperada, en un momento en que menos lo esperamos. Otras veces se construye poco a poco con indicios y pistas que van sumando. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que el interés por Hande Erçel y Kerem Bürsin, ya sea como pareja o como colegas, sigue siendo altísimo. Su legado en la televisión turca es imborrable y la base de fans que construyeron juntos es leal y apasionada. Si analizamos las tendencias en las búsquedas de Google, en las menciones en redes sociales, en los foros de fans, vemos que el nombre de ambos, especialmente cuando se mencionan juntos, genera un pico de interés. Esto es algo que las productoras y las marcas saben muy bien. Consideremos también la posibilidad de un proyecto de cine. Las películas turcas están ganando terreno internacionalmente, y tener a Hande y Kerem como protagonistas de una producción cinematográfica sería una estrategia inteligente para atraer a una audiencia global. El género podría ser romance, drama, incluso algo de comedia romántica, donde su química brilló con tanta fuerza. Y si hablamos de series, la televisión turca es un gigante que no para de crecer. Un regreso a la televisión, quizás en una plataforma de streaming, les daría la oportunidad de explorar nuevos formatos y de llegar a audiencias aún más amplias. Las entrevistas que han dado por separado en los últimos tiempos también han sido analizadas con lupa. Han sido preguntados sobre su relación pasada, sobre su amistad, y sus respuestas, aunque a veces esquivas, a menudo dejan la puerta abierta. Han elogiado mutuamente su talento y su profesionalismo, y han expresado respeto por el camino que cada uno ha tomado. Para muchos fans, la prueba definitiva no tiene por qué ser solo una reconciliación romántica. Un proyecto juntos, una colaboración artística, ya sería motivo de celebración. Sería la confirmación de que, más allá de lo personal, existe una conexión profesional y creativa que ambos valoran. Y es precisamente esta dualidad lo que hace tan fascinante el seguimiento de sus carreras y de sus posibles interacciones. ¿Están volviendo a estar juntos como pareja? ¿O simplemente están explorando una colaboración profesional que podría ser muy exitosa? La respuesta por ahora sigue siendo un misterio tentador.
Sin embargo, si nos basamos en el clamor popular, en la intensidad de los rumores y en la posibilidad de que el talento se reencuentre, la prueba definitiva podría estar más cerca de lo que pensamos. Mantendremos los ojos bien abiertos y las orejas atentas a cualquier novedad. En este punto creo que hemos desgranado bastante bien las diferentes facetas de este posible reencuentro. Hemos hablado de la química que cautivó al mundo, de la separación que entristeció a muchos, y ahora, de las pistas que alimentan la esperanza de un regreso. Las redes sociales, los rumores de proyectos, las coincidencias, todo contribuye a mantener viva la expectativa. Y ahora, llegamos a nuestra conclusión. Hemos explorado en profundidad las razones por las cuales el título de este vídeo, Ander Erzel y Kerem Bürsin juntos de nuevo, la prueba definitiva, resuena con tanta fuerza. Hemos analizado las sutiles señales en sus redes sociales, los intensos rumores de un posible nuevo proyecto profesional y la constante atención mediática que generan. Si bien aún no tenemos una confirmación oficial que declare una reconciliación sentimental o un acuerdo firme para un nuevo proyecto, los indicios son cada vez más consistentes y la esperanza de los fans se mantiene intacta. La conexión entre Ander Erzel y Kerem Bürsin es innegable, tanto en pantalla como fuera de ella, y el público anhela verlos brillar juntos de nuevo. La prueba definitiva podría manifestarse de muchas formas, desde una declaración pública hasta una imagen que hable por sí sola, o incluso, la firma de un contrato para una nueva aventura cinematográfica o televisiva. Agradezco enormemente a todos ustedes por acompañarme en este recorrido. Sé que este tema genera mucha pasión y debate, y es precisamente esa energía la que nos impulsa a seguir investigando y compartiendo. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos, ya sea en el plano sentimental o profesional? ¿Cuál sería para ustedes la prueba definitiva que los convencería? Dejen todos sus comentarios y opiniones aquí abajo en la sección de comentarios. Sus puntos de vista son súper valiosos y enriquecen mucho nuestro canal. Y antes de irnos, si este vídeo les ha parecido interesante y les ha mantenido al borde del asiento, por favor, no olviden darle un buen asterisco me gusta asterisco. Su reacción nos ayuda a saber qué contenido les gusta más. También si creen que algún amigo o conocido disfrutaría de esta noticia, no duden en compartir este vídeo con ellos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuros vídeos sobre sus celebridades favoritas y los temas más candentes del entretenimiento. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis emocionantes. Hasta la próxima.